Hola, ¿cómo te va? Arrancamos un nuevo envío que vos sabés, llamamos el entrevistador. Y en el arranque siempre está Enrique de Niri. Y hoy voy a dejar los cargos a un costado, porque para mí Enrique es un filósofo y es un pensador con alcance nacional y también internacional. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Estoy con ganas de Acá, decir piropos hoy, ¿eh? muy poco, ya es muy grande lo suyo, déjese de bromar. Enrique, estuvo en San Roque, que no es algo pequeño, muy por el contrario. No, es Es una ciudad que tiene su historia, una gran historia. una región que tiene una historia enorme, pero estuvo con integrantes de la Junta de Historia de Corrientes que usted preside para firmar un convenio, ¿no? Sí, hoy justamente lo terminé y estoy por mandarlo ya. Como consecuencia del convenio, va a salir el llamado al Congreso para todos aquellos que quieran presentar trabajos o participar, que va a ser el 25 y 26 de junio, siempre respetando la fecha que se consagró, ¿no es cierto?, una iniciativa de el magíster Juan Mujica, que es un hombre de Paso de los Libres, un viejo integrante de la Junta. Para mí es el mejor arqueólogo que tiene Corrientes, y es mi amigo también, ese es otro problema, ¿no? Pero aparte de eso, un tipo que tiene terreno, es uno de esos arqueólogos que están con la pala, nada de guitarra ni andar inventando arriba de los papeles. Hay trabajo, que es el que hizo una prospectiva de los asentamientos jesuíticos más importantes que se haya hecho en la provincia, porque anduvo por todos lados, estuvo mucho tiempo en Misiones también, manejando el principal repositorio misionero, que son las ruinas de San Ignacio. Y bueno, ¿de qué estábamos hablando? Claro, de la firma del convenio que se va a Bueno, hacer en San Roque para celebrar ahí hay mucho que dos hablar, jornadas, ¿no? hay mucho que hablar de San Del Roque, porque Congreso. fue realmente un lugar importante en todo sentido. Hasta cuando, en la época que hubo la crisis esa de los comuneros, San Roque es colonial. Claro. Parte, como a tantas otras ciudades de Corrientes, parte de una capilla, y como a tantos lugares de Corrientes, la forma en que se hicieron los caminos, las vías y demás, lo dejó al costado de la historia. Porque el gran problema es que es un lugar que tiene ustedes cuando lleguen no entra en San Roque, sino que tiene. Yo no sé si lo hicieron pensando que lo beneficiaban. Yo conozco lo que pasó en Goya, ¿no es cierto? Cuando la ruta pasaba por adentro, o sea, por lo que era la José Jacinto Rolón, adentro de la ciudad, había en ese pedazo de ruta había restaurantes, había de todo, y eso aportaba económicamente. Para Santa Lucía, peor todavía, la cortaba por el medio. Ahora tiene una circunvalación y chau, pasan y saludan. Y eso era parte del pensamiento económico, ¿no es cierto? Claro. Es lo que pasó también con ¿cómo se llama? El túnel de Zárate-Brazo Largo. Se hizo hasta el ferrocarril aéreo ese que nunca más se usó, está ahí trancado, ¿no es cierto?, que no se usa. Y ¿cuántos kilómetros son desde Ceibas hasta que uno pasó del otro lado? Son más de 100 kilómetros. Económicamente, todo lo que había antes se colapsó. Y eso es lo que le pasó a lugares como San Roque, que era clave dentro de lo que era la estructura, digamos, productiva de la provincia. Y sí, es un lugar con mucha historia. Vamos a uno de los temas de fondo que vamos a tratar hoy, el rol de Pedro Ferré como organizador de Corrientes, ¿no? ¿Cómo fue que dijo un gran historiador de principios del siglo XX, que claro, lo vio a Ferré con los ojos, con la vista desde Buenos Aires, que dijo: Ferré no tenía capacidad para mirar más allá del campanario de su pueblo? Porque claro, me hace un hombre muy religioso, pero ese es el tema, cuando vamos digamos, a nombres exorcizados, demonizados. Cuando le preguntaron a Ho Chi Minh por qué la mecanización agrícola era tan reducida, porque lo que tenemos son bueyes y arados. Entonces usamos lo que tenemos. Claro. ¿No es cierto? Y además, si no, hay un montón de gente que la dejamos sin nada. Cuando se hizo la revolución industrial, las costureras se quedaron, lo cual presentó, como se presenta ahora con el tema de lo digital y eso, que hay mucha gente que
aparece no el marginado, ¿no es cierto?, el que está esperando un puesto de trabajo, sino el excluido, el que nunca lo va a conseguir, porque no maneja los códigos y las máquinas básicas para poder existir en ese mundo. Y con esto pasa lo mismo. Ferré fue la única persona que gobernó 4 veces Sí, Corrientes, bueno, ¿no? según, porque hay algunos que dicen 3, otros que decimos 5, Ujú, por ahí estuvo un poquito, pero era un piloto de tormentas. ujú. Cada vez que las cosas iban mal, la gente de aquella época, que tenían bastante buen sentido, tenían mucho sentido común, elegían al mejor de ellos, o al que podía llevar adelante las cosas, lo elegían a Ferré. Pero era un militar, además. No, Esto también hay que decirlo. ¿O cómo obtuvo el grado no, bueno, de brigadier general? voy a decir lo que decía el general Paz, Sí. que dijo que no tenía la menor tintura de militar. Que dice, a pesar de que usara hasta sus presillas de brigadier en el poncho, pero era un grado. Es más, después de Caguazú, se ve que Ferré fantaseó, como todos, con que él, claro, cuando uno mira juega al ajedrez de afuera parece fácil. Entonces se mandó a comprar en Montevideo, el que manejaba los negocios de la provincia era el hermano del general Paz, se mandó a comprar un sable con empuñadura de oro y un manual de oratoria militar. O sea que se ve que pensó que él también podía llegar a manejar una. Y además Ferré decía que lo único que sabía hacer era mandar jabón de coco, que en esa época, ahora no se hace más jabón de coco porque las vacas se morfaron todos los brotes de las palmeras y había unos palmares extensísimos, Así es. importantísimos. Y no le dejaba sacar las armas. O sea que eso lo he visto yo estando en servicio en el ejército, que por ahí llovía y el encargado de la sala de armas no quería que se le mojara el armamento, no lo saca. ¿Y por qué están sin fusiles? No, porque no sea que se mojen. Claro. Y las brújulas no las trajimos porque se pueden romper. Claro. Ojo, porque eso es histórico. Todo ese cuento del globo aerostático de la guerra del Paraguay subió 2 veces nada más. ¿Por qué? Porque era muy caro y el mariscal, el portugués, no tenía miedo que se rompiera. El problema de los marinos brasileños, que eran gente de la marina a vela, la marina velera, que la marina carbonera con los barcos de vapor, era como nos pasa a nosotros ahora con el tema de la inteligencia digital o de las computadoras. Yo lo tengo, mi hijo viene y él me dice, ¿por qué vos tal cosa? No sabés, Claro. no me da el cuero. Bueno, lo mismo le pasaba a esto. Por eso que en Curupaití no se animaban a mover los barcos. Los encorazados, como decían, lo criticaban porque el almirante estaba instalado en Corrientes de fiesta en fiesta en Buenos Aires, no quería salir porque era un problema de si se le rompía, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo le iba a explicar al emperador que se le había roto el barco? Eso es lo mismo. O sea, Ferré no era un militar, era un extraordinario cuartel maestre. O sea, él preparaba un ejército, conseguía un jefe que fuese el mejor que podía conseguir, así lo consiguió Lavalle, por ejemplo, que no le resultó, porque Lavalle fenómeno interesante. Cuando yo era un militar en servicio, por ejemplo, teníamos un montón de universitarios, que era muy poco común, entonces poníamos el universitario mechado con los analfabetos, pensando que iban a mejorar ellos, que iban a aprender del estudiante de medicina o del estudiante de derecho. No, pasaba al revés. El estudiante tomaba todas las malas costumbres de limpiar con la toalla el plato, de las malas costumbres ¿cómo se llama? Del milico raso que venía del campo. Claro. Y Ferré podía preparar un ejército, ahora después. O sea, era un buen político, en definitiva, ¿no? Porque impulsó temas como la educación, sí, por la ejemplo. palabra política en esa época yo la reemplazaría por Un hacedor, tal vez. No, era una minoría, era un patriciado. Ajá. Era un patricio. Era un tipo que además él creía en hacer las cosas porque eran necesarias. Él no pensaba que fueran necesarias para todo el mundo. Ojo, yo hace muchos años hablé con un español, hace muchos años, no con esta España de ahora, una España distinta. El tipo me dijo, coño, ustedes sí que son, no voy a decir las palabras, pero son HDP, a la gente le hacen soñar con cosas que nunca van a tener. ¿Para qué quieren que
un tipo que nunca va a salir de estar cuidando ovejas, vaya a llegar a la escuela secundaria y a gastar plata innecesariamente. Es un criterio. Yo no pienso así, pero en la época de Ferrer sí se pensaba así, ¿no es cierto? La educación era para todo, no era para todo el mundo. Si algunos lo podían, se pensaba para todo el mundo, pero iban nada más que lo que valía la pena que fuera. Claro, Ese es el tema. Ahora llenamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que sale después, que Dios nos ayude. Claro. Porque en realidad las elecciones, así como se selecciona la fruta, se selecciona, todo es producto de una selección. Lamentablemente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que dijo Darwin? Es la teoría de la evolución, claro. ¿No es cierto? Bueno, solamente los más aptos y los más capaces. Así es, una suerte de selección natural, ¿no? La selección natural, y bueno, hay una selección que no es natural. Ese es elitista y sí, lamentablemente sí. A mí me gustaría tener en la puerta, no el autito que tengo, sino un Mercedes-Benz o un Alfa Romeo de esos testarrosa, pero no. Porque esa es una de las mentiras de nuestra cultura. Hablamos de lo óptimo es una cosa, lo ideal es otra, ¿no es cierto? Y hablamos, por ejemplo, de el libro más vendido de la década. Si es tan vendido, no será un libro muy profundo, lo entendió tanta que no es para que lo entiendan 2 millones de personas. Es un libro comercial. Es comercial. Uh-huh. Lo mismo es el auto más vendido de los últimos 10 años. Debe ser un auto bastante berreta, hay un montón de... Porque los autos exclusivos, y lamentablemente no los puedo comprar yo ni la gente como yo. El reloj, un Patek Philippe. ¿Cuánta gente sabe lo que es un Patek Philippe? Yo no sabía, tuve que aprender, descubrí que hay una marca de reloj que fabrica muy pocos relojes por año, inclusive. Uh-huh. Entonces, yo llegué hasta el Rolex, de ahí para arriba. Claro. Y ahora, Pedro Ferrer para mí es el gobernante más importante que ha producido el siglo XIX, la primera mitad. Claro, la primera mitad del siglo XIX. Los 50 años del siglo XIX es Pedro Ferrer. Uh-huh. Porque hizo de todo lo que había que estaba por hacer, él hizo todo lo que pudo. Y está bien hecho. Uh-huh. Lo que no hizo es porque no lo dejaron, inclusive. Las grandes concreciones políticas, económicas y sociales son producto de victorias o derrotas militares. Porque es así. ¿Quién escribe Creo que ya lo dije varias veces, hay un gran estadista judío israelí que dijo que primero se pelea en el campo de batalla y después en los libros de historia. Más claro para explicar para qué sirve la historia. Y bueno, y eso es lo que pasa en el caso de Ferrer. Él sufrió, porque Corrientes sufrió grandes derrotas y una sola victoria tiene, ¿no es cierto? Ahora estamos por conmemorar Pago Largo dentro de poco. Arroyo Grande y Vences Rincón, las grandes 3 derrotas correntinas, ¿no es cierto? Y una sola victoria que es Caguazú. Enrique, vamos a hacer una pausa y vamos a abordar un tema muy delicado. ¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976 en la República Argentina? Pausa. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresá a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. La energía está en todo.
en lo que hacemos, en lo que dejamos encendido, en lo que usamos sin pensar. Cuidarla es ahorrar. Si usas lavarropas en frío y con ciclos cortos, enchufa el cargador solo cuando lo necesites. Poné el aire en 24 grados y plancha todo junto, no de a ratos. Pequeños cambios logran mucho. Súmate al ahorro de energía. Gobierno de Corrientes. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Bueno, te dejaba un interrogante antes de la pausa. ¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976 en la República Argentina? Pero le cambio el planteo a Enrique. Le digo, ¿qué recordamos el 24 de marzo, Enrique? Esa es una buena pregunta para recordar lo que ya dije varias veces, de que eso de que la historia la escribe el que gana es mentira. Porque el 24 de marzo recuerda la gran derrota militar que sufrió el terrorismo en la República Argentina. Porque lo lógico sería que se recordase el momento en que se recuperó la democracia, ¿no es cierto? Que no es el 24 de marzo del 76, es cuando Alfonsín se hizo cargo del gobierno. Y que cuente que yo no soy alfonsinista, ¿eh? Uh-huh. Alguna vez fui radical, pero no alfonsinista. Pero la realidad es que eso es lo que debería recordarse. El 10 de diciembre de 1983. Es claro. ¿Y por qué no se recuerda eso? Y porque implicaría una toma de posición política que es diferente a la de la gente que impuso el 24 de marzo. Uh-huh. Porque el 24 de marzo es una fecha impuesta por la izquierda argentina. Uh-huh. Y no la izquierda más benévola precisamente. Porque además pasa por encima de todo lo que había pasado antes. El 24 de marzo es igual, el que no se acuerda que el 3 de abril estaba llena de gente la Plaza de Mayo, que estaba contenta, ¿no es cierto? Hablando un poco de todo un poco, Alfonsín y algunos de los que estaban en contra. Uh-huh. Así que tenía derecho a hablar, ¿no es cierto? Pero el 24 de marzo, la gente estaba harta de que todos los días había un atentado, una bomba, que fue un error. La soberbia de los militares los llevó a tomar el poder. Sí, yo que estoy de acuerdo con eso. No había ninguna necesidad. Se estaba cayendo solo lo que pasaba. Uh-huh. Y aparte, la legalidad y la legitimidad de un gobierno electo que le guste o no le guste, que Isabelita lo tenía eso, y tenía buenos segundones, buenos laderos, gente como Luder, por ejemplo, que era gente muy capaz. Lastiri también. Lastiri. Bueno, yo a Lastiri lo veo de otra forma. Lastiri tenía un boliche en Venezuela en el cual bailaba Isabelita. Así es. Que después, cuando vinieron acá de Argentina, tuvieron un gran problema con ¿qué se llamaba el hombre? El feo que canta lindo, con Rivero. Uh-huh. Que Rivero tenía el viejo almacén, y ahí estaba siempre uno de los que hacían, digamos, locución, era el peruano Parlanchín. Y él empezó a jorobar de repente con quién se llevó el piano, quién no devolvió el piano, qué sé yo, que era el piano que Lastiri le había prestado, ¿no es cierto?, a Perón. Uh-huh. Pero o sea que, ojo, yo no digo que Lastiri no fuera una buena persona. Personalmente pienso que sí, no tenía el nivel ni el calibre para ocupar los puestos que ocupó. Uh-huh. Que en el caso de Luder, sí. Pero no se iba de boca tampoco, como lo hizo López Rega en su momento. Y aparte no era un corrupto, claro, como los que hemos tenido después. Así es. Ni nada, de ninguna manera. Así que ahora yo creo que es como en Campo de Mayo, en el medio de Campo de Mayo, hay un tremendo monumento que uno casi no sabe qué es lo que significa. Y es el monumento a la Revolución de 1930. Yo me enteré de lo que era, porque una noche que estábamos haciendo unos ejercicios nocturnos ahí, yo había aprovechado y para hacer el ejercicio me iba escondida tenía un autito, yo un Morre 46, me iba bien como corresponde a los argentinos haciendo una cosa que no estaba permitida. Entonces
estacioné el auto por ahí y de paso que estábamos pasando los papeles, ahí vi lo que era, porque es una cosa así con un hueco, es para poner una antorcha. Recuerda a la revolución de 1930. ¿Para quién se acuerda ahora de la revolución de 1930? ¿Y quién se acuerda bien de la revolución de 1930? Peor todavía, menos. Y bueno, con estas cosas va a pasar. Las fechas que quedan son las que realmente son importantes porque se insertan en lo que es el sentimiento colectivo y en la necesidad comunitaria. ¿El 24 de marzo está en eso o todo aquello que es establecido por una minoría, qué capacidad de duración tiene? Y no sé, reitero, hace un poco lo dije, primero se pelea en los campos de batalla y después en los libros de historia. O sea, los que están peleando la historia es el terrorismo, porque la subversión es una cosa, el terrorismo es otra. El terrorismo, ¿no es cierto?, que leído muy bien, ha instalado en el país una histeria. Yo no sé ahora hasta qué punto hay algún medio, por ejemplo, en materia. Voy a exponer una teoría totalmente desagradable. Yo creo que a la Argentina le falta atravesar los mismos 70 años trágicos que atravesó Europa con el comunismo, con la izquierda. Porque uno se fija y donde va y son todos de izquierda. Las universidades, ¿quién las maneja? Hay que ver nomás. Los colegios secundarios, ¿qué porcentaje de profesores tienen que son gente de la izquierda? Que son los que imponen su discurso. Por más. Ojo, y para ustedes de derecha, no, yo no soy de derecha. La derecha es la monarquía, yo no soy monárquico. O sea, está mal. Como no saben historia, no saben a qué se llama legítimamente derecha. ¿Y usted es un hombre de centro? Y sí, yo me considero un hombre de centro. Por ejemplo, pienso que el peronismo postergó 50 años el poder de la izquierda en la Argentina. Con la cantidad de socialistas y de anarquistas que tenía la Argentina, que era el país que tenía más anarquistas en el mundo después de España, el peronismo postergó la llegada al poder de la izquierda. Ahora uno dice, hasta hablamos de peronismo de izquierda. Claro. Yo pienso, Enrique, no sé si usted coincide, que en la República Argentina siempre funciona la política pendular, ¿no? La izquierda y la derecha. Y ese centro al que usted dice pertenecer y que yo también me hago eco de eso, no puede hacerse del gobierno nunca. Entonces vamos para un lado, vamos para el otro. Ahora al menos tenemos la posibilidad de informarnos, de saber qué pasó durante los años del proceso de reorganización nacional, por llamarlo de alguna manera, porque estamos escuchando y viendo, leyendo permanentemente la otra campana, porque con los gobiernos anteriores únicamente nos hacían leer en la historia, a través de la misma, lo que hizo la izquierda, ¿no? Perdón, lo que hizo la derecha en contra de la izquierda. Es que somos extremistas. Unamuno dijo que los españoles eran cainitas, o sea que se arrancaban un ojo con tal de que el otro quedara ciego. Somos iguales. O sea, no tenemos ninguna capacidad de convivencia ni de diálogo con el que piensa diferente. O sea, si es posible lo aniquilamos, lo hacemos desaparecer, una palabra que es trágica en la Argentina. Yo creo que siempre con excusas tontas, porque somos un país joven. Mentira, no somos un país joven. Ya tenemos 200 años más que suficiente. O sea, hay países que en 200 años ya estaban en el primer mundo, en el primerísimo de los mundos. Yo creo que este es un tema recurrente, no va a ser fácil, porque aparte estaba viendo, por ejemplo, la intolerancia de otras épocas, ¿no es cierto? La intolerancia respecto de Juan Manuel de Rosas, absoluta. Y hoy en día está ¿por qué? Porque, digamos, pero desapareció, ¿no? Ahora hay que ver cuando estaba en su apogeo lo que era, las prohibiciones que no le permitían. Yo soy partidario del prohibido prohibir. O sea, que todo el mundo, creo que cualquiera que lo quiera verificar puede mirar la forma de pensar de los que publican en los libros de la Junta de Historia en los años que yo estuve presidente. A ver a quién no le dejé publicar lo suyo, fuese de izquierda, de extrema, nunca me puse
tenía no el derecho, sino la posibilidad de haber hecho alguna forma de censura, ¿no es cierto? Dejar un costadito, no, lo vamos a cajonear. Me consta, Enrique, porque tenemos un amigo en común que es del Partido Comunista y forma parte de esta junta, ¿no? Arturo, claro. Arturo Zamudio Barrios, un gran amigo. Así es. Para mí es el principal ensayista que tiene Corrientes. Es un hombre, es un inmortal, porque además inclusive la forma en que él logró seguir adelante con su enfermedad, y además, aparte es un gran tipo, por supuesto. Hombre extraordinario. Con el cual se puede hablar, nunca vamos a terminar coincidiendo, porque él tiene su forma de ser y su forma de pensar. Pero bueno, eso es Argentina Año Verde. Así es. Enrique, en un minutito, y yo sé que usted tiene autoridad para hacerlo, un mensaje a los jóvenes a propósito del 24 de marzo y qué puede pasar en este país si los jóvenes no se comprometen en esa Cámara. Yo soy escéptico respecto a enseñarle a los jóvenes. Yo puedo primero predicar con el ejemplo, pero es para mí eso, ¿no es cierto? Puedo decir lo que pienso que valdría la pena o lo que convendría hacer, pero las decisiones son personales. Y aparte, tenemos un problema con los jóvenes actuales. Usted y yo teníamos un modelo en nuestros padres. Oye, yo justamente me compré un tocadiscos, estoy escuchando todos los discos que eran de mi padre. Estoy escuchando jazz, por supuesto, escuchando a Pee Wee Han, Dixie, Benny Goodman, Oscar Alemán. Estoy escuchando el folclore a Ramona Galarza, ¿cómo se llama? El Cuarteto Santa Ana, lo que estaba de moda cuando yo era un adolescente y estaba escuchando el primer disco de Los Plateros, que tengo el original, estaba escuchándolo. Y anda bastante bien todavía. Pero pues yo escuchaba lo que mi padre, por ahí no pensaba, pero no había una galaxia de diferencia entre el pensamiento de mi padre y el mío. Había, sí, era como habrá habido antes, ¿no? Vos te andás con la radio galena, no, yo tengo la espica, dejate de corobar, qué sé yo. Ahora, aparte no es eso, sino que además a mí me interesaba mucho lo que pensaban mis padres. Yo no sé si a nuestros hijos y nietos les interesa lo que pensamos nosotros. Tengo mis serias dudas. Y ojo que yo he sido, digamos, educador 30 años. Y lo cual no me exime a mí el mismo pensamiento que tenía cuando era soldado. Saber que voy a perder no me exime de pelear. Saber que no va a servir para nada lo que yo enseñe no me exime de enseñar, tengo que hacerlo igual. Y bueno, ¿cómo es que dice más se alegran en el cielo por un pecador convertido que por 100 santos? Bueno, es cierto. Uno piensa en cuánta gente a la que yo hablo de evangelizar porque es un término que grato a mis oídos y porque es a nuestra historia. ¿Cuánta gente evangeliza uno con lo que hace? No sé, yo trato de catequizarlo a todo el que viene al archivo. En cuanto me da pie empiezo a hablar, no me puede parar después. Pero soy escéptico, o sea, ¿cómo se llama? Como decía alguien que yo quise muchísimo, dice, acredito tu palabra, pero siempre desconfío. Sí. Fenómeno, total. Si da resultado o no, y bueno, uno tira, es como pescar. La idea de las parábolas, ¿no es cierto? ¿Uso una red para agarrar un montón o uso un anzuelo para tratar de agarrar uno solo? Y no sé, yo soy un pescador de caña. Me conformaría con pensar que logré, digamos, venderle algo, no venderle, porque es un término muy fenicio ese, logré transmitirle algo a una o dos personas. Y esos interlocutores válidos son más que esos, no sé. Gracias, Enrique. Nos vemos pronto. Pausa y pegadito nomás la columna de cultura de Facundo Sagardoy. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos.
Continuamos con el entrevistador y muchas gracias, Rubén, por este espacio, este hermoso lugar desde el cual podemos reflexionar una vez a la semana sobre cultura y sobre todo lo que nos encuentra en el casco histórico y más de la ciudad de Corrientes y de la provincia de Corrientes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un maestro del arte moderno, a la vez un gran maestro del arte contemporáneo argentino, Ennio Iomi. ¿Por qué nos referimos a Ennio Iomi? Gracias a la fundación del Museo de Arte Contemporáneo a través de la colección Luis Niveiro, llega hasta Corrientes una pieza de arte contemporáneo del gran maestro Ennio Iomi. Pero no solo esa pieza, también una emplazada ya frente al Poder Judicial, frente al Museo de Arte Contemporáneo, para admiración y objeto de goce de todos quienes se acerquen hasta este hermoso casco histórico desde el que estamos transmitiendo, a disfrutar del arte y de la historia de Corrientes. Ennio Iomi, una de las figuras más influyentes del arte argentino de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante. Dicen que también uno de los pioneros en la ruptura de la escultura del arte figurativo hacia otras formas de arte concreto que llevaron la expresión más allá de lo que la academia había imaginado. Ennio Iomi fue un padre escultor para muchos otros escultores que hoy llevan su obra a través del mundo. Representante de la Argentina en bienales internacionales como la Bienal Internacional de Venecia, una de las más prestigiosas en todo el mundo, la Bienal Internacional de San Pablo. Hasta allí llegó el arte argentino reflexionando sobre los límites de la forma y sobre su articulación a través del espacio, las tensiones que debía trasladar al espectador o bien ya invitarlo a ser parte de la obra. Así podemos encontrar obras como las que podemos disfrutar en la colección Luis Niveiro, un catálogo editado por el gobierno de Corrientes en el año 2017 cuando este proyecto comenzó a plantearse como un museo a la comunidad de Corrientes, museo que hoy podemos disfrutar en 9 de julio y San Juan de la capital correntina. En la colección Luis Niveiro podemos encontrar una de las piezas de Ennio Iomi, Puli Sanguis Dracon, elaborada en 1950 por el maestro de arte contemporáneo Ennio Iomi, nos remite a una de las etapas posteriores que harían de este un gran maestro también objetual, en íntima relación con la realidad social a partir de su muestra Adiós a una época, inaugurada en 1977. Sin embargo, esta obra espera en la colección Niveiro, siendo una pieza fundacional del Museo de Arte Contemporáneo. Hasta entonces, los invito a pasar por 9 de julio y San Juan y disfrutar de la obra mirando al otro, y ver a través del espejo de Héctor Tassino, su discípulo, cómo las formas adquieren belleza en sí mismas, marcando una distancia del arte situado del que hablábamos en el programa anterior, haciendo que la obra lleve en sí una narrativa propia, una posición ética y estética hacia el mundo, trasladando una de las enseñanzas de este maestro. El arte puede trascender el tiempo y la forma puede ser hallada a través del arte. Ennio Iomi, Héctor Tassino, y otra obra, otro discípulo, Sonitus, de Daniel Papaleo, que seguramente muy pronto verán emplazada en la ciudad de Corrientes, una obra que remite al arte sinestésico, haciendo que ese espacio vacío que había planteado Iomi empiece a llenarse con el sentido y la interacción en la escultura de todos quienes entran en contacto con ella. Los invito a pasar por el casco histórico de la ciudad de Corrientes y llegar hasta el Archivo General de la provincia donde nos encontramos transmitiendo. Como siempre, recuerdo
Este es un lugar que atesora documentos invaluables para la historia de la construcción de esta provincia, fundamental en la construcción del Estado Nacional. Piezas de nuestros próceres se encuentran entre estos documentos, acá nomás, en el casco histórico de la ciudad de Corrientes. Aproxímense hasta el Archivo General de la provincia y visiten el Museo de Arte Contemporáneo, pero no se olviden de disfrutar frente al Poder Judicial de la obra Mirando al Otro, de Héctor Tassino, ahora también viendo a través de Tassino hasta Ennio Iommi. Muchísimas gracias. A continuación vamos a ver y escuchar una entrevista que le hicimos en los estudios de Radio Corrientes, AM900, a el diputado por el PANU, Mario Brands. Bueno, Mario, arrancó la actividad legislativa del año con un discurso, si hablamos en el tiempo, fue promedio, ni muy largo ni muy corto, del gobernador Juan Pablo Valdés. ¿Tus consideraciones? Sí, efectivamente, fue un discurso, que diría, conciso, diciendo lo importante, por ahí sin irse en tiempos innecesarios, y marca también un poco la impronta también que viene con las generaciones que venimos un poquito más atrás, de ir a lo puntual, de ir al contexto. Tiene que ver también que es un gobernador que está iniciando una gestión, entonces si bien es un raconto importante de lo que se venía dando en la provincia en el gobierno anterior, sí marcó lineamientos para adelante, algo muy interesante en los distintos puntos, puntualizó en bastantes aspectos, pero algo muy interesante es que puso que, independientemente de los vaivenes económicos que estamos teniendo con la macroeconomía a nivel nacional, que todos los habitantes, que todos los ciudadanos están pasando por un momento complejo, pero puso por delante que no hay que victimizarse como provincia, sino hay que llevar soluciones, sino hay que tratar con los recursos que tenemos de llegar a las mejores, buscar las mejores soluciones que podemos tener con esos recursos que tenemos. Y bueno, eso es importante, que un gobernante tenga en claro que tiene que trabajar con los recursos que tiene, eso es importante. No dejó de tocar, y te comento sobre todo por lo que uno viene trabajando hace muchos años, no dejó de decir que va a incentivar a la obra pública, que la provincia tiene una experiencia muy importante en eso. ¿Por qué te hago hincapié en la obra pública entre uno de los tantos aspectos que tuvo el discurso inicial del gobernador? Porque la obra pública es un multiplicador de la inversión en todos los sentidos, en lo público y en lo privado también. Eso es muy importante porque mueve, porque da trabajo, porque, como te digo, tiene un efecto multiplicador y mejora la calidad de vida de las personas. Y eso lo viene haciendo hace ya durante la gestión del gobernador Gustavo Valdés, lo vienen haciendo. Yo pude estar en el momento donde vialidad empieza a tomar esa gran fuerza como la vialidad provincial. La provincia venía con otro sistema que también se utiliza, que es el sistema que delega en el privado muchas veces hacer, porque se consideraba que el privado es más eficiente, porque el privado no tiene tiempos ociosos, y bueno, el Estado se puso en el rol, sin dejar de lado al privado, porque también el privado tiene que trabajar, pero se puso también en el rol el Estado también se pone en el rol de tener en vialidades como que sean eficientes. Y hoy nosotros vimos que teníamos en su momento, cuando estaba en obras públicas, nosotros veíamos que teníamos una gran capacidad de gente grande con mucha experiencia. Entonces se nutrió de jóvenes profesionales y no profesionales que fueron tomando esa experiencia, y hoy tenemos ejemplos claros como las plantas de producción de asfalto caliente en distintos puntos de la provincia, y una vialidad urbana, que a las claras está el trabajo que se hizo en la capital, pero en distintos puntos de toda la provincia. Y bueno, eso es importante, y lo tomé muy importante porque lo tomo como algo muy importante, porque genera empleo, porque mueve la economía, porque mueve las localidades, porque mejora la calidad de vida de la gente. Y en otros aspectos, que no dejó de hablar de la producción, que no dejó de hablar de los reclamos que tiene la provincia con la nación, que es algo muy importante por las regalías de Yacyretá, por las regalías que tenemos por Salto Grande. O sea, todo eso es una política de Estado que Corrientes no deja sus reclamos. Y hizo una aclaración importante, que si bien podemos tener una relación de respeto mutua con nación, no dejó de hacer los reclamos que tiene la provincia. Eso es importante. La provincia pone por delante
sus intereses. Y por supuesto que luego hay que acompañar, porque nosotros también tenemos, digo como provincia, digo como políticos, también tenemos que lograr que tengamos una presidencia que sea exitosa. Hablo a nivel nacional, independientemente de las idas y vueltas que pueden tener la política, nosotros también necesitamos, porque eso, insisto, mejora la calidad de vida de la gente. Y bueno, fue en ese sentido fue un discurso muy, muy mesurado, pero no dejó de decir lo que había que decir. Mario, ¿en qué comisiones estás en la nueva Cámara de Diputados y los proyectos? Bueno, actualmente estamos actualmente digo porque son las dos comisiones donde veníamos ya trabajando, que es legislación de trabajo y obras, servicios públicos, transporte y energía. Esas son las dos comisiones. Estamos viendo una tercera comisión, pero como somos 2 diputados del Partido Nuevo, por ahí nos repartimos un poquito las tareas en distintas comisiones. Y bueno, venimos con un trabajo muy fuerte hace muchos años atrás. Algo positivo, debo decirte, es que el año pasado, que fue un año electoral, la Cámara no varió mucho su ritmo de trabajo. Tampoco lo varió desde las comisiones. Las comisiones por ahí, uno solamente ve ese tiempo en el recinto, esas horas en el recinto, pero el trabajo también está mucho en las comisiones donde uno tiene donde van y vienen muchas veces informaciones o solicitudes o requerimientos de información para legislar de la mejor manera posible. Y bueno, estamos en esas 2 comisiones. Y con respecto a los proyectos, han habido proyectos que fueron quedando, que están presentados en esas comisiones, que entiendo que hay veces que las demoras de esos proyectos presentados por mí, en mi caso, que se dan por estas demoras que deben ser así, cuando uno requiere determinada información a organismos públicos, a organismos privados, a organismos estatales, ese ida y vuelta tiene sus demoras. Y bueno, venimos con la ley de mecenazgo deportivo, venimos con una ley de mecenazgo, educativo, venimos con una ley que eso lo hablamos alguna vez con el subsecretario de Infraestructura Escolar, donde visitando unas escuelas surgen algunas inquietudes y de esas reuniones o conversaciones que tuvimos y llamadas telefónicas surge un proyecto de ley en este caso de volver a ese espacio donde algunas entidades privadas con algunos beneficios, pero no es el fin, no es el espíritu del beneficio impositivo, ¿no? Pero con algún pequeño beneficio impositivo pueda colaborar con las escuelas, que sobre todo tal vez las escuelas que nosotros vemos, el Estado está presente, pero por ahí en el interior nunca está de más. Era normal, en mi época, yo me fui a Salesiano, era normal que los padres armen algún tipo de cooperativa para mejorar algo dentro de un salón, era lo normal. Por supuesto que esto no corre el rol del Estado, sino que por el contrario, aporta, suplementa. Y bueno, venimos con un poco esa ley de patrocinio deportivo también, una ley que funcionó muy bien en el Chaco para que cualquier privado ya sea persona jurídica o persona física, pueda ayudar a un deportista o pueda ayudar a una entidad deportiva. Una ley que trabajamos con el presidente del club de Aranturoa, entre otros, también con una de las personas que representa la Federación de Árbitros de toda esta parte del país, inclusive en Paraguay también, y lo trabajamos para el patrocinio, de todos estos deportistas que por ahí pueden ser ayudados de distinta manera, pero esto le da cierta, no digo transparencia, pero le da viabilidad en el tiempo a esa ayuda económica, que no sea algo excepcional, sino que se pueda dar en el tiempo también a esos clubes que están más alejados por ahí de los lugares donde son más conocidos, donde es más fácil ayudarte. Bueno, y otros proyectos que veníamos con el tema de ludopatía infantil, también que algo tan importante ahora con el uso de los celulares, ¿no? Que cualquier persona tiene acceso. Hoy nosotros tenemos, hoy hay plataformas de juegos online que entra cualquier persona y si te piden que sea mayor de 18, es vulnerable en ese sentido el sistema. ¿Y qué es lo que está pasando? Están entrando chicos que están menores de edad, que están entrando en eso, que no tienen los recursos que pueden tener un adulto, que pueden tener un mayor, me refiero a los recursos de conocimiento, de experiencia, de entender cómo funcionan. Y hablábamos mucho con las escuelas y con directoras de escuela, y qué es lo que pasa, eso viene con un correlato de que se ponen a pedir préstamos a otros amigos, a otras personas, y siempre atrás de todo eso hay un mayor. Siempre atrás. Claro, después reciben presiones, después por esas deudas reciben presiones, reciben extorsiones, exactamente. Y bueno, estamos con ese proyecto incentiva un programa para
para la ludopatía, en este caso infantil. También venimos con el programa de infancias acompañadas en todos los hogares, que algunos chicos están de paso, otros chicos están de manera permanente, pero para abordar de una manera integral con psicopedagogos, docentes, psicólogos, o sea, un abordaje integral de esa persona, de ese menor, de ese niño o adolescente, dicho con tecnicismo, que pasa por ese hogar, insisto, de manera permanente o de manera circunstancial, pero bueno, que esté con un abordaje que, si bien lo tienen, bueno, generar un programa para que ese chico siga acompañado, para que en su futuro, cuando cumpla la mayoría de edad, bueno, salga con todas las herramientas que debería tener una persona, un niño adolescente. Inés, tu pregunta. Sí, apunta a cómo es la relación tuya por supuesto, con tus colegas de la Cámara. Se han incorporado nuevos diputados. También, por supuesto, existen otros partidos políticos. ¿Cómo es la relación de Mario Brandt con los colegas diputados? Bueno, en algunos casos nos conocemos de los nuevos que han ingresado, los que venimos transitando ya un par de años juntos. La relación es muy buena, es de mucha madurez, es una relación, te diría, que uno puede conversar abiertamente de cualquier tema, independientemente del punto de vista de la perspectiva donde uno sienta sus bases. Desde siempre lo tomo como que la otra persona puede tener una perspectiva distinta, pero también quiere lo mejor para la provincia, lo mejor, legislando me refiero, ¿no? También quiere lo mejor para la provincia, lo mejor para la gente. Entonces, cuando uno se sienta sobre esas bases, la conversación cambia. No hay en este aspecto personas que quieran algo negativo. Podemos tener distintas perspectivas de algo. Entonces, ya la conversación entra con una base positiva. Las personas que están, hemos tenido muy buena relación. Esto se nota el acompañamiento que hay en muchos proyectos, que muchas veces terminan saliendo por unanimidad o terminan saliendo por un gran porcentaje. Uno respeta a las personas que no opinen en el mismo sentido, pero es una Cámara que con determinados proyectos puede sentarse a hablar y puede sentarse a convenir y a coordinar, y en ese aspecto se ha notado en estos años que yo he estado, por lo menos lo he visto. Con las nuevas integrantes, algún 50% no los conozco, por supuesto sé quién sabía, pues son gente que vienen de la militancia, sé que se vienen, por ahí no los conozco, pero bueno, veo que son gente muy respetada y que aporta. Y por otro lado, sí, vienen algunos intendentes que ya nos venimos conociendo ya tal vez de unos inicios, que tal vez oficialismos, oposiciones, pero es indistinto, gente con la que uno ya ha venido conversando muchos años antes, que se encuentra en distintos lugares y que con algunos hemos tenido trabajos en común y con otros no, pero en general sí, siempre una muy buena convivencia dentro de la Cámara de Diputados. Recién hablaste de la militancia, Mario. Contanos cómo está la actividad militante en el Partido Nuevo, porque a pesar de que en algún momento, desde el punto de vista electoral, no fue muy auspicioso el resultado, creo que ahora ha mejorado, ¿no? Bueno, los resultados tienen también que ver muchas veces con las circunstancias electorales. ¿Qué te quiero decir con esto? No es lo mismo cuando se polariza entre dos fuerzas el acompañamiento de cuando empieza a haber más fuerzas dentro de un espacio. El voto, por supuesto, migra, y eso fue notorio en esta última elección también. Es positivo, es sano, tanto cuando pasa una cosa como pasa la otra, es lo que se da, es el contexto que se da, pero eso también tiene que ver, el voto se empieza a dividir un poco más de lo que es cuando se polariza una elección. Eso con respecto a los resultados, y con respecto al partido, desde adentro venimos con un trabajo que en algún momento, yo te lo vengo comentando, y viene un crecimiento cada vez más, pero venimos con un trabajo territorial muy fuerte. En porcentajes cada vez estamos mejor en la provincia y con una participación muy alta. Y algo importante es que viene mucha gente viene mucha gente sumándose de distintas edades. Ya no es la edad lo que importa, pero de distintas edades, y podemos tener en localidades representación de gente que está muy comprometida con su localidad, y eso es importante. Y por otro lado, déjame decirte que nosotros tenemos dirigentes de muchos años, que son nuestros abuelos dirigentes. Y una particularidad, no digo que no se repita en otros partidos, pero
no es lo que uno suele ver. Nosotros tenemos gente mayor, gente grande, que ya son, literalmente son abuelos de militantes de hoy del partido, y que no se van del partido, pero también el partido, no digo que los contiene, les da el espacio que siempre tuvieron, nunca los corrió, que eso es lo que importa. Esa gente es la que hizo grande este partido, pero la gente todavía se siente con ganas de militar desde donde puede, y tal vez hoy ya es acompañando al nieto, acompañando a esa juventud, acompañándonos a nosotros mismos también, y en el otro extremo, una juventud que viene impresionándonos el trabajo que viene haciendo. Cuando arrancamos, nosotros veníamos, no te digo complicados con una juventud, pero sí se nos dificultaba mucho generar una juventud. Nosotros entendíamos que poníamos los espacios para que la juventud milite, pero lo hacíamos de la forma como lo hicieron con nosotros. Entonces por ahí replicábamos lo que ya estaba vetusto. Bueno, hace 4, 5, 6 años atrás empezamos a decirle, vamos a darle autonomía e independencia, que ellos hagan, nosotros después en determinado momento cuando nos necesiten golpearán las puertas para solicitarnos nuestra experiencia. Claro, que generen ellos su propio espacio, ¿no? Autonomía, las palabras fueron autonomía e independencia. Y bueno, tenemos la grata, no digo sorpresa porque nosotros fuimos viendo toda la evolución, pero sí hoy vemos esa juventud, cómo se ha desarrollado, cómo son personas con madurez que entendieron que militamos para dar resultados, insisto, para mejorar lo que se pueda dentro de una localidad, lo que se pueda dentro de nuestros barrios. Entendieron el primer concepto. Y ahora es impresionante cómo ellos han ampliado y ya empieza el tema de oficios, empieza el tema de actividades culturales, de actividades de folclóricas, la juventud empieza a tener todo ese panorama grande, que si bien nos escucha cuando nosotros vienen, empiezan a hacer nexos muchas veces de soluciones empiezan en sus barrios, pero luego cuando ya empiezan a saber hablar con una persona que esté en el ejecutivo para traer la inquietud, allá falta un cordón cunete, y ya saben hacer, porque una cosa es ver el problema, otra cosa es saber canalizar el problema, formalizar. Buscar la solución. Formalizar, exacto. Y ya empiezan a tener ese tipo de gestión y de soluciones, y es algo que nos ha sorprendido muy, muy gratamente. Una juventud que viene con muchísimas garras, con muchísimas ganas, y preparándose mucho. Y eso es positivo, porque eso es positivo. Pues nosotros, si bien teníamos una preparación, nuestra preparación era aprender de ver. Claro. Porque no había lo que tenemos hoy. Hoy vos entras a una plataforma, tenés cualquier cosa que vos quieras consultar, tenés, insisto, cualquier plataforma, pero te da la información específica y correcta. Y antes nosotros mirábamos del político, más grande que militaba en nuestro partido. En este caso nosotros todos nubilados con Tato, mirando cómo hacía Tato, qué hacía Tato. Mi padre estuvo en la función pública, entonces, o mirando yo lo que hacía mi padre, pero esos eran los dos ejemplos que uno tenía. El abanico es mucho más amplio, y la juventud hoy tal vez mirará lo que hacen los más grandes, pero también viene con muchísima información, y eso es lindo cuando vos estás en una reunión y un joven tiene información y te replica, con respeto siempre, porque son reuniones con respeto, pero te replica algo que vos dabas por sentado, y bueno, eso hace más enriquecedora cualquier conversación, y también hace más enriquecedora cualquier gestión. Me detengo en el tema de oficios. Es un nicho que creo que hay que trabajar muchísimo, porque hay oficios que se perdieron, que se extinguieron, y digo, es de utilidad para la sociedad que vuelvan a resurgir, ¿no? Bueno, vos hablas de oficios, efectivamente. Yo te generalizo un poquito más. Los trabajos, vos hablas en pasado de los oficios que se perdieron, que es efectivamente porque vamos a los oficios básicos que hoy es difícil de encontrar, y son oficios. Yo pasé por la construcción, por el rubro inmobiliario al que me dedico, y son oficios que antes se desmerecían y hoy ganan muy bien. Claro. Son oficios que hoy ganan muy bien. Pero te decía, vos hablabas del pasado, los oficios que se perdieron, yo hablo del trabajo que se van a perder a futuro con todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Así es. Tenemos que estar preparados para eso. Nosotros, lo que nos toca, las tareas desde lo legislativo, lo que le toca del ejecutivo, tenemos que preparar a la nueva sociedad, a las nuevas generaciones que ya se vienen preparando. Hoy hay carreras que hasta hace 5 años, no voy a decir la carrera porque no quiero, por supuesto que no quiero ofender a nadie, pero hoy hay carreras que hasta hace 5 años decían que era la salida laboral del futuro,
y que hoy con un tutorial, cualquier IA, sí. hoy ya está obsoleta. Y hace 5 años era la carrera del futuro. Entonces nosotros no, lo de los oficios, coincido con vos, hay varios partidos, porque eso también es importante, que sea un partido político. Nosotros lo empezamos a hacer. Nosotros tuvimos ahora, hace 2-3 semanas atrás empezamos a tener determinados oficios en su momento tenía que ver con la parte de pastelería del año pasado, con todo lo que tenía que ver con panadería, que tiene una salida laboral muy rápida porque pasa a ser la persona que produce para las fiestas del barrio, de la cuadra, generando un recurso extra, que debo reconocer que tuvimos un acompañamiento muy importante. Eso es la visión de estos sindicatos, la importancia de los sindicatos de la UTGRA, que nos facilitó todas sus cocinas, digamos, para dar estos cursos. Y bueno, tuvimos otros cursos con oficios, pero la verdad que no es el único partido que lo hace, hay otros partidos también que lo hacen, y eso es una forma de entender que a veces uno no puede llegar con el trabajo, pero sí puede llegar con algún tipo de recurso, en el sentido del aprendizaje de una persona para que con su manufactura pueda, bueno, llegar, complementar lo que es el ingreso a una casa. Y eso creo que varios partidos entendimos ese contexto. Algunos partidos lo hicieron primero, otros venimos en el medio, otros vendrán después, pero lo importante es que desde lo que me toca a mí, vos hablabas de militancia, es entender que hay que estar en esos temas, y la gente lo toma. La verdad que la participación de la gente a mí me sorprende, la participación de la gente. Algunos lo hacen participan para tener un hobby el día de mañana, pero otros participan, como te decía, para tener una actividad principal o complementaria, pero es importante. Mario, nos quedan 3 minutos para concluir con la entrevista, y quiero aprovecharlos para que nos cuentes cómo ves el país, cómo ves la gestión de Javier Milei, ¿no? Bueno, a ver, son medidas que uno no puede hablar del presente y del futuro sin ser fiel al país y decir el país que recibió. Nosotros veníamos con un 25-30% de inflación mensual, lo que termina la presidencia del doctor Alberto Fernández, con lo cual el país que recibió era un país muy complejo, y esto con muchas asimetrías, y esto no se resuelve de un día para el otro, no sé si se resuelve en una gestión. Después, con respecto a las formas, por ahí no son las formas que uno tiene, son formas muy disruptivas, que uno puede o no estar de acuerdo, son formas, ¿no? Uh-huh. que uno por ahí puede o no coincidir. Muchas medidas desde lo macroeconómico que se están tomando, uno puede estar de acuerdo en las medidas, pero que impacta, el tema es que el impacto, muchas medidas económicas me refiero sobre todo, pero el tema es cuando el impacto positivo no se da, como es lo que viene pasando. Venimos con un cierre de empresas de manera permanente. Corrientes no es ajeno a eso, por eso te hablaba de la importancia de que el Estado en algunos momentos, por eso al principio te contaba la importancia de la obra pública, de que el Estado también sea partícipe activo de la generación de políticas que generen efectos multiplicadores. Y a nivel nacional me preguntabas, vos te decía, bueno, veo que no se está impactando, no digo que no haya medidas acertadas, pero que el impacto no es positivo, y que se mejoró, que hoy estamos trabajando sin inflación, que hoy una persona puede venir y tener por lo menos un año sin mayores sobresaltos. Te contaba que vengo en la actividad constructiva. Yo construí los años de kirchnerismo, de peronismo, no es ir en contra de ningún gobierno, pero cuando vos proyectabas una obra, o cualquier persona a su casa, vos sabías con el precio que arrancabas, pero vos dentro de un año no tenías ni idea con el precio que cerrabas esa obra, si te iba a alcanzar, o si tomabas un crédito, si no te iba a quedar chico. Bueno, tenías todo ese conflicto. Creo que ahora estamos en una situación más ordenada económicamente, donde uno puede proyectar, pero con una actividad económica que se nota, que se ve resentida. La gente no está llegando a fin de mes. Me decías vos, y hilo con lo que hablabas del discurso del gobernador Juan Pablo Valdés, que en uno de sus aspectos habla de salir al rescate financiero de las personas físicas que tienen tarjetas de crédito por encima de 100.000 pesos, y de las empresas que ven comprometida hasta un 75% que no pueden pagar para salir a refinanciar a tasas, porque vos, si vas a refinanciar
a la banca privada, la verdad que las tasas son ya excesivamente caras a nivel país. No lo sé si es por... No entendía antes en gobiernos anteriores te decían por la incertidumbre, por la inflación, ahora las tasas siguen igual, pero no tenemos ni incertidumbre ni inflación. Entonces uno, eso hablándote de la macro, entonces uno no puede ir a acceder a refinanciar. Imagínate una persona, todos hemos visto o usado alguna vez alguno de los planes de tarjetas de crédito para refinanciar una deuda que ya está financiando. Son realmente altísimos esos costos financieros que tienen. Lo mismo pasa con las empresas. Y eso hablábamos de eso. Eso es importante que un gobernante esté con la atención puesta en eso, porque nosotros no podemos hacer que esa persona que hoy ya está pagando con tarjeta de crédito el supermercado, en su momento se pagaba la licuadora, se pagaba la cocina, se pagaba la heladera. Hoy ya estamos, el consumo marca que es un gasto, la gente está financiando gasto en supermercado. Que desde el gobierno provincial se salga al rescate de esas personas, ¿para qué? Para que puedan, soslayar esa deuda a una tasa conveniente, y sobre todo, por supuesto, a las personas, pero la importancia también de que auxilie a las empresas. Nosotros tenemos que auxiliar a las empresas como nación, pero como provincia también, y lo están haciendo con la refinanciación de las empresas que tengan algún tipo de deuda, provinciales que tengan algún tipo de deuda. Eso es algo importante que viene a paliar la situación que, como vos me preguntabas, a nivel nacional, por ahí, yo estudié la licenciatura en administración, digamos, mi perfil siempre es económico, pero las empresas es la base de todo. La empresa es el que da trabajo para que el hombre y la mujer lleven con dignidad el trabajo de su casa. Si no empezamos en principio por el trabajo, todo lo demás, el tejido social se empieza a descomponer. Así que es un poco el contexto que vos me preguntabas a nivel nacional, y yo siempre aplico a Corrientes porque es donde vivimos, claro, es donde legislamos, pero bueno, veo que hay medidas que son acertadas, veo que algunas otras por ahí están tardando en llegar. Hablábamos de liquidar impuestos, pensé que iba a ser en el primer tramo, por ahí hoy vos hablás con los empresarios y bueno, por ahí hay factores positivos, pero también hay factores por ahí que todavía no terminan de concretarse. Y bueno, pero de todo, termino con esto, pero de todos modos deseamos que tenga el mayor de los éxitos el presidente de la Nación, porque hace bien en la Argentina y hace bien a Corrientes, por supuesto. Hasta aquí el programa de hoy. Si Dios quiere, nos vemos pronto. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.